Un gusto, una alegría y una bendición poder estar nuevamente con ustedes aquí en este su espacio Lecciones de Esperanza. Un abrazo muy grande a todos ustedes que nos ven y nos escuchan en tantos lugares de Colombia y del mundo. Que la presencia del Dios del cielo sea una realidad y que su palabra siga nutriendo nuestras vidas, mostrándonos el camino que Él tiene para todos nosotros. Bienvenidos a este espacio, a este capítulo de hoy. Y en esta ocasión contamos con un invitado que será de gran ayuda, de gran bendición para todos nosotros. Les habla a usted del doctor Juan Choque, rector de nuestra Corporación Universitaria Adventista UNAC, aquí en Medellín. Doctor Choque, gracias por su compañía, por apartar el tiempo. Una bendición también estar con ustedes. Esperamos que estos minutos sean de mucha importancia, especialmente para las personas que lo necesitan. Así es, que sea de importancia y Dios hará que este mensaje pueda llegar a hacer una diferencia en sus vidas. Doctor, en la vida, a veces, no sé si a usted y tal vez a quienes nos ven, hemos pasado por momentos de aparente oscuridad, como que vamos caminando por la vida y no sabemos hacia dónde dirigirnos. Y hay una ilustración que habla de eso, ¿no? De que a veces cuando una persona tiene un pajarito en casa, esos pajaritos que aprenden a cantar, si él le canta o le tararea una canción, pero la jaula está descubierta, con la luz y con los ruidos que hay, al pajarito le cuesta concentrarse y aprender el sonido, escuchar, identificar la voz de quien le está enseñando el canto. Pero si esa persona viene y cubre la jaula y empieza a entonar el canto, el pajarito se concentra en la voz, la aprende a identificar y la melodía que le están enseñando la puede tararear el resto de su vida sin ningún inconveniente. Nosotros los seres humanos y quienes nos ven y nos escuchan tal vez han sentido que solo cuando hemos pasado o atravesado ciertos momentos hemos aprendido lecciones que de otra manera no hubiéramos aprendido y estuviéramos reincidiendo en tener que tomar otra lección para aprenderla. Así como cuando en el colegio, en la universidad le toca a un chico aplicar un examen y no aprendió y volver a aplicar a otro y aplicar a otro hasta que por fin puede superar a pasar la prueba. Vemos en la Biblia que en el libro de Éxodo, en capítulo 14, se menciona que Dios guiando y sacando a su pueblo les permitió llegar a un momento que parecía una circunstancia sin salida, sin esperanza. Ellos miran y a un lado unas rocas grandísimas, al otro lado del mar, y en el otro lugar un ejército que venía a destruirlos. En Éxodo 14 está registrado este evento que se nos menciona. Aparentemente están asustados, sin salida, el pueblo clama al Señor, Moisés clama a Dios, como muy seguramente alguien que nos ve y nos escucha hasta ahora puede estar diciendo: Señor, ayúdame, no sé qué hacer, me has traído hasta aquí, pero no sé cómo avanzar. Doctor, ¿qué lección tal vez podemos extraer de ese momento que el pueblo tuvo que experimentar allí? Bueno, parecía contraproducente. Estaban pasando de la alegría, del jolgorio, de la libertad, a un punto ciego, otra vez el punto de la esclavitud y la muerte. ¿Cómo a veces podemos pasar nosotros y saltar de la alegría? Todo está bien, pero de pronto, de la noche a la mañana, nos vemos en un callejón sin salida. Y eso le pasaba al pueblo. Habían salido allí después de las 10 plagas, habían visto la mano de Dios, habían visto cómo Dios los había guiado paso a paso. Esas plagas no eran cosa simple. Ellos habían visto la mano de Dios. Por ejemplo, había oscuridad allí en la tierra de los egipcios y en Gosén, donde ellos vivían, estaba todo despejado. Había luz. Y entonces aquí había la mano maravillosa de Dios. Entonces cuando salen ellos pensaban que todo estaba bien. Y entonces llegan a ese punto. El mar Rojo al frente, 2 montañas y detrás el ejército que ya está haciendo polvo y está cerca. Por favor, era para abatirse. Era el momento, como menciona, de oscuridad total. ¿A dónde vamos? ¿Dónde nos ha traído Dios? ¿Qué clase de Dios tenemos? Y esa es la pregunta que la gente se hace cuando está pasando problemas terribles. Y allí estaba el pueblo arrinconado, sin una aparente salida. Pero ellos no sabían que detrás de todo eso Dios tenía una salida maravillosa y que sería la lección para todos los sufrientes de todos los tiempos, aquellos que algún día pasaran por ese mismo punto, pudieran decir: si Dios hizo un milagro en ese momento, también podrá hacerlo para mí hoy. Para Dios siempre hay una salida.
Y yo creo que pastores luego miraban ese momento y muy seguramente decían, si no hubiéramos experimentado eso, no hubiéramos conocido la grandeza del poder de Dios. Porque solo, como usted menciona, cuando se ven sin salida, Dios hace algo absolutamente sobrenatural, que es abrir el mar, algo que todavía hoy cuando la gente lo escucha, algunos críticos de la Biblia y aún algunos que la leen, dicen, pero ¿será que así es cierto que se puede abrir el mar y que un grupo de gente pase, que otros se ahoguen allí? Pero solo en ese momento, luego de pasar ese momento, es que ellos pueden decir, tenemos un Dios que así como nos dio libertad ya, nos volvió a libertar aquí, un Dios que no tiene nunca una barrera, que nunca habrá nada que pueda tener el poder de Dios, ¿no? Y ese es el propósito a veces de las pruebas, de ponernos en nuestro lugar. A veces creemos que las cosas que nosotros hemos conquistado son por nuestro propio esfuerzo, que nos las merecemos. Eso es lo terrible. Yo me merezco esto. ¿Por qué? Porque yo soy bueno, que yo trato bien o que tengo talentos. Cuidado. A veces Dios permite que lleguemos a un punto sin salida. ¿Por qué nos ha llevado Dios allí? Estaban pensando ellos, ¿no? ¿Por qué estamos agarrando este camino? Si el camino podía haber sido directo por otro lado, llegamos a un punto. Yo me pregunto, ¿Dios sabía que iban a venir los egipcios? ¿Dios tenía previsto abrir el mar Rojo? ¿Ya conocía la historia? Si la respuesta es sí, entonces podemos decir que hay un Dios que controla la historia y las circunstancias. Y ese mismo Dios que controló allá las circunstancias frente al Mar Rojo es el mismo Dios que está también al control de nuestra vida hoy. Y yo quiero hablarles a las miles de personas que seguramente podrán escuchar o ver que han pasado una crisis tremenda ahora en este momento terrible del COVID, esta pandemia mundial. Ya es redundancia decir pandemia mundial, porque una pandemia ya tiene que ser mundial. Pero, y yo quiero decir, todos hemos sufrido. Y a veces hemos llegado a un punto sin salida. ¿Cuántos de ustedes han perdido hasta sus seres queridos y han pensado que ya no pasaríamos de esta? Muchos. Y entonces, hoy parece que se está abriendo el Mar Rojo. Para muchos está abriéndose un nuevo camino. La vida comienza a fluir. Dios está al control. Doctor, y mire, lo leemos, lo interiorizamos, pero cuando viene la lucha es como que pareciera que se nos pierde ese pensamiento. ¿Por qué lo digo? Porque ahí mismo en la Biblia leer esto, ese pueblo, leemos allí del capítulo 15, que María, ¿cierto?, hace un lindo canto y el pueblo se une diciendo, alabado sea el nombre de Dios, grandes son sus portentos, qué maravillas las que hace el Señor. Pero inmediatamente después de eso dice que 3 días después de haber cruzado el mar, de haber cantado y danzado alabando el nombre de Dios, tuvieron sed. Y en ese proceso de tener sed, llegaron a un lugar llamado Mara, ¿cierto? Porque le dieron ese lugar porque el agua era amarga, no se podía beber. Y vuelven a murmurar otra vez contra Dios. O sea, 3 días atrás se han murmurado, vieron el poder de Dios, ahora se enfrentan a una circunstancia difícil y vuelve el corazón humano como a esa actitud de, al enfrentar los desafíos, descorazonarse y buscar siempre echarle la culpa a alguien, ¿no? Exacto. Y la palabra murmurar está aquí fuerte. Sí, cuando aparece un problema, a veces queremos echar la culpa a alguien. Esa es una de nuestras características muy humanas. Cuando algo pasa mal, o echamos la culpa a la esposa o a los hijos. Wow. Pero ¿sabes lo más terrible? Es que a veces echamos la culpa a Dios. Y el pueblo aquí, en este vamos a ir, segundo evento doloroso. El primero está frente allí el ejército de todos los egipcios que estaban atacándolos. Fue el primer evento donde ellos se pusieron nerviosos. Aquí ve el segundo. 3 días después, justamente las aguas están amargas, quieren tomar, están con sed, han caminado y las aguas amargas. Y entonces aquí dice la palabra de Dios, ellos murmuraron, versículo 24, contra Moisés. Acá hay una murmuración contra los líderes, contra la organización. Algo está mal. ¿Cómo murmura la gente? ¿Qué estaría diciendo? Me estoy imaginando en ese momento. ¿Cómo murmuramos nosotros?
Porque aquí la murmuración está presentada como un pecado, ¿no? Están hablando mal. Después de haber visto todos los milagros, después de haber visto a Moisés colocar la vara, después de haber visto cómo Moisés también había acompañado al pueblo de Dios en las 10 plagas, ahora contra ese mismo hombre a quien admiraban, ahora están murmurando. Esa es la mente. Yo entendí justamente como decía Pastor, de un momento a otro estamos cambiando. Los golpes, los dolores nos desestabilizan. Parece que el sufrimiento nos saca de nuestro estado ideal y quiebra nuestro equilibrio muy fácilmente. Acá estaban desequilibrados y comenzaron a murmurar contra Moisés. ¿Cuál es la murmuración? No debemos que inventarnos mucho, porque esa misma murmuración se repite más adelante en otras ocasiones. En Refidim también ahí muy cerca, ¿no? Sí, un capítulo adelante también por agua. Comienzan a referirse. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? La pregunta es, ¿cuándo vamos a aprender que Dios está al control de todo? Esa es la pregunta. El pueblo tuvo que aprender. Ahora me pregunto, no sé si aprendió, pero lo cierto es que lección tras lección, el mismo hecho, Dios los conduce, viene un problema, murmuran. Dios los conduce, los saca, viene un problema, murmuran. Yo veo, pastor, allí una bondad paternal de Dios impresionante, un amor, porque están en Egipto, ¿cierto? Dios le da libertad portentosamente, salen, se asustan antes de cruzar el mar, se ven sin salida, Dios da la salida, cantan, alaban, ahora están murmurando aquí, Dios vuelve el agua potable, lo disfrutan y dice alabado sea el nombre de Dios, y ahora en Refidim vuelven otra vez a decir ¿para qué nos trajo el Señor? De hecho, me llama la atención allí en capítulo 17, lo que decía el pueblo era, ¿por qué? Versículo 3, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? O sea, como añorando volver a ese lugar, estaban en otro momento allí, aparentemente sin salida. O sea, digo esto porque uno puede decir, bueno, no hay agua, pero si alguien de pronto que nos ve tiene cerca un río, una quebrada, pero para ellos en el desierto el agua se convierte en algo supremamente valioso, o sea, tener agua es más valioso que un vehículo, que cualquier cosa, pero veo a un Dios que da una muestra de su poder pensando que ya el pueblo aprendió la lección, pero se da cuenta que no, y le permite llegar a otra circunstancia para que la lección quede grabada, porque es importante que la conozca, que la tenga grabada el pueblo por su bienestar. Más que Dios ganar, realmente el que va a ganar cuando aprende la lección del grande poder de Dios es el ser humano, porque aprende a confiar, a enfrentar los momentos de la vida con seguridad que hay un Dios grande en el cielo. Y si tú nos estás viendo o escuchando y estás pasando por un momento de desempleo, por un quebrantamiento fuerte en las relaciones familiares, una enfermedad grave y delicada que el médico diagnosticó y pareces un lugar sin salida, yo te invito a que mires atrás. ¿Cuántas veces Dios ha estado contigo? ¿Cuántas veces Dios ha intervenido? Y mirar si hemos aprendido la lección. Porque ahorita, en ese proceso de Refidim, doctor, ¿qué podemos aprender ahora de ese siguiente evento donde el pueblo se ve tan como sin esperanza y aparece otra vez Dios allí? Sí, exactamente estaba pensando en ese punto. La pregunta era, ¿por qué tantas pruebas al mismo pueblo? Creo que la respuesta es obvia, no aprendían. Y otra prueba, no aprendían. O sea, Dios estaba trabajando en ellos. Dios sabía que todavía no habían alcanzado un nivel como para recibir la tierra prometida. La tierra prometida no estaba todavía conquistada. Tenían que luchar. Habría muchos momentos más difíciles de aquellos que estaban pasando en el desierto. Entonces Dios lo estaba preparando para una conquista mayor. Pero no pasaban las pruebas. Como los exámenes pequeños, no avanzaban. Y nuevamente, parecía que ahora sí, alababan a Dios, sí Señor, ahora sí, pero nada. Es lo mismo que pasa con nosotros. A veces, aparentemente, hemos aceptado a Cristo, aparentemente ya hemos crecido, pero viene una prueba y nos deja otra vez descubiertos, otra vez frágiles. Nuestra naturaleza aparece en su esencia terrible, de desconfianza, de murmuración, de recelo. ¿Qué pasa con nosotros? Y Dios tratando de enseñar lecciones.
Y entonces ahí está, no hay agua, ya están murmurando. Y entonces Dios les hubiese dicho, pero ¿por qué? ¿Acaso no les he demostrado yo en Egipto? ¿Acaso no les he demostrado frente al mar rojo mi poder? ¿Acaso no los he demostrado en mar, en las aguas amargas? Y ahora aquí, cuando ustedes están con sed, los voy a dejar morir de hambre. ¿Qué les pasa? ¿Por qué desconfían de mí? Y cuando yo estoy hablando bien a las personas, que a veces estamos dudando y dudando. Y a veces tiene que pasar mucho tiempo, al punto cuando nosotros lleguemos y digamos, Señor, como dijeron muchos apóstoles, Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. En abundancia, en escasez, yo alabo el nombre de Dios. Estaba escuchando hoy día un comentario de un teólogo que decía, a veces queremos castigar a Dios. Me dejas pasar problemas, entonces yo soy infiel. ¿Entiendes? Tú me estás haciendo doler, me estás haciendo sufrir, estás permitiendo el sufrimiento para ti. Entonces yo voy contra ti y no guardo tus mandamientos. Y hacemos todo lo contrario. Cristo no. Cristo estaba pasando una prueba firme y fiel, 40 días de ayuno, la tentación del enemigo encima, hambre, un dolor mental, una crisis. Pero él, aquí está el secreto, aferrado de su palabra. Cuando venía una tentación, escrito está. Amén. La palabra de Dios te sustenta. Ahora cuando hablamos escrito está, ¿qué significa? Cuando pases una prueba, recuerda, escrito está. El pueblo de Israel ya pasó esa prueba. Escrito está, allí en Mara, Dios tenía previsto el agua dulce. Escrito está, allí en Refidín, allí estaba también de la roca salía agua. Escrito está, no Amén. tengo que dudar. Esta es una gran lección. Escrito está. Y por eso es tan importante espacios como estos para leer la palabra y conocer el poder de Dios, para avanzar seguros. Y, doctor, para llevar una experiencia personal, ¿alguna vez usted ha estado en un momento de esos? Porque hablamos del pueblo, hablamos de esos, pero que aparentemente estamos sin salida de oscuridad y hemos visto cómo Dios ha estado allí y que hemos, no sé, si hay alguna lección que se haya Yo voy a podido contar tomar. algo personal, ¿no? Yo soy un académico y estuve preparando para alcanzar un doctorado por una universidad americana, me habían ofrecido y estaba a punto de lograrlo, cuando en mi institución me dicen, pues usted ha sido trasladado, cambiado, usted perdió todo eso, así que vaya a otro lugar, así es el trabajo que vamos a hacer. Yo todas mis ansias, todos mis sueños era estudiar en otro país, un doctorado. Así que quedé aturdido. Peor mi esposa. Cuando le conté a ella se derrumbó. Nos derrumbamos. Bueno, yo no murmuré, digamos, pero había una desazón en nuestro corazón. Nos fuimos al otro lugar tratando de encontrar una respuesta. Pero quien no arreglaba, no perdonaba, era mi esposa. A veces las damas, a veces un poquito más algunas, ¿no? Firmes para decir, pero ¿por qué? ¿Qué injusticia? No sabían lo que estaba diciendo. Unos meses después, bueno, les cuento que fui a vivir cerca de una clínica adventista, en otro lugar, pero la clínica estaba cerca, como ir a pie, una importante clínica adventista, donde me conocían, me apreciaban. Unos meses después me comenzó a doler la cabeza. Dolor tremendo de cabeza, que no pasaba un día, 2 días. Viajé, a todos los médicos me iba y estaba en una ciudad, en una avioneta, tuve que llegar otra vez a Lima, donde yo vivía, y allí a la clínica, cuando me hicieron el estudio, me dijeron, usted tiene un tumor en la parte frontal del cerebro y tiene que ser operado con urgencia. Cuando fuimos donde los administradores de ese campo, dijeron, ayúdenle al pastor todo lo que sea necesario. Mi esposa se quedó admirada. Y ella dijo, si no habríamos venido aquí, mi esposo se habría muerto. Me operaron, gracias a Dios me recuperé, eso hace 14 años. Dios ha sido grande con nosotros. Pero nosotros, yo y mi esposa, aprendimos la gran lección. A veces parece que es injusto, a veces parece que es por demás. Sin embargo, Dios ya tenía previsto que yo debía estar ahí, cerca de la clínica, porque Él sabía que a mí me iba a pasar un problema y que lejos no podría haberme quizás salvado.
Mis hijos me visitaban a la clínica a pie, desde la casa. Alabamos a Dios por esa Amén. prueba. Y mi esposa nunca más dudó de Dios. Cuando hay una prueba, yo la miro y le digo, acuérdate de esos días allá en la clínica. Oh, sí, dice. No, Dios está al control de todo. Dios es así. A veces estás pasando una prueba, quieres murmurar, quieres decir, ¿por qué a mí? Cuidado, tú no conoces todavía la película completa. Dios tiene la película completa. Estamos viendo solamente una partecita, una sección de la película, pero el final lo tiene Dios en sus manos. Y quiero decirte, el final es bueno, el final es glorioso. Si confiamos en Dios, estás pasando una prueba, no dudes, el final es positivo, te lo prometo. Y la palabra de Dios también así lo asegura. En Apocalipsis, cuando terminas de leer la Biblia, puedes decir, el final me enseña que este mundo y sus seguidores fieles terminarán bien. Esto es lo maravilloso. Doctor, muchas gracias por compartir esa experiencia tan personal y tan importante, pero haciendo práctico esto que hemos estado leyendo, aprender. Como decíamos al principio, como pajaritos necesitamos, ¿cierto?, llegar a ese momento para aprender a escuchar la voz de Dios y sentir que hay un cántico que Él quiere, y tal vez ese cántico que usted menciona, que tal vez Dios quiere que aprendamos. Entonces, Dios está al control. No tengo nada que temer. Dios es mi protector. Dios es mi salvador. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado. Hemos sido nutridos, créame que yo mismo siento que Dios me ha hablado en este momento. Y a ustedes que nos ven y nos escuchan, recuerden que todo lo que sucede en nuestra vida, lo dice la palabra de Dios, sucede para bien. Para los que caminan con Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ese momento que estás pasando, Dios traerá bendición, a pesar de que pareciera que no tiene nada bueno. Si confiamos en Él, Él de eso sacará una lección de bendición y salvación. Vamos a orar juntos en este momento. Buen Dios, gracias porque en algún momento nos permites encontrarnos sin salidas para entender que la solución no es nuestra, sino que viene de ti. Que lo que nosotros en la vida encontramos como limitante, Señor, allí aparece el poder de Dios para mostrar su ilimitado poder, su ilimitado amor. Permítenos aprender las lecciones, evitando ojalá tanto sufrimiento, poder aprender más a identificar tu voz, a escuchar y a conocer tus planes para nosotros. Y saber que tú siempre estarás al control, que pronto regresarás, Señor, a buscarnos y podremos vivir en ese mundo glorioso que has preparado para nosotros. Bendice al doctor Choque, a su familia, a su ministerio, a nuestra universidad. Síguela bendiciendo grandemente. A quienes nos ven y nos escuchan, que tu paz llene sus vidas. Que, Señor, cualquiera sea la circunstancia que enfrenten, puedan, Señor, saber que el Dios del cielo proveerá, defenderá, cuidará, libertará y salvará. Nos dejamos en tus manos de amor, pues todo lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable por habernos acompañado. Y a ustedes que nos ven y nos escuchan, que la paz de Dios llene sus vidas. Gracias por acompañarnos, que esta lección quede grabada y les esperamos muy pronto en nuestro nuevo próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.